el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 11 de enero del año 2023. Les pido 20 segundos y seguimos. Yo entiendo y sé que las marchas de anoche, lo que ha generado la conferencia de prensa del vicegobernador y del presidente de la Asamblea Departamental son muy importantes y que tenemos que tratarlas y tocarlas, así como el tema de Abozán, por ejemplo, y los dializados. Pero créanme que este asunto que voy a tocar es de capital importancia para definir un montón de cosas en el futuro. Y entonces me meto con eso. Hoy se cumple el plazo que dio la CIDH al Estado. El gobierno ofrece pago por tortura, pero no habla de juicio. La Procuraduría General suspendió la reunión de los afectados del caso de terrorismo porque el tema se hizo público. Yo estoy en condiciones de asegurar que no se suspendió por eso, sino que están tomándose un tiempo para algo que les voy a decir luego. Pero vamos a ver en qué consiste el proceso de la IDH. Dale la nota 18. Recomendaciones de la CIDH. Primero veamos acá, por si acaso, esa es una nota del canal. Este es el documento informe de la CIDH. Y después les voy a demostrar que está jodido si pretende seguir teniendo a Luis Fernando Camacho en La Paz. Pero este es el informe 39421, caso 13.546, informe de fondo. Entonces, estas son las recomendaciones. Vamos con la nota 18. El Estado deberá adoptar medidas de compensación económica y satisfacción. Esa es la primera. Ok. La segunda, disponer de medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de víctimas del presente caso de ser su voluntad de manera concertada. Eso está muy reducido. La 3, iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro del plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos de forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir la recomendación. Además, la investigación de los actos de tortura deberán cumplir con los parámetros de debida diligencia establecidos en el presente informe, incluyendo los del Protocolo de Estambul. 4. Adoptar medidas necesarias para evitar que a futuro se produzcan hechos similares, en particular implementar programas permanentes de formación en derechos humanos para la policía, los ministerios, funcionarios del Ministerio Público y la Judicatura. Deben pensar que aquí en este país son de carrera, en este país son de acuerdo al partido político que entre. En fin. Aprobado. Me quedo con reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. Plata y resarcimiento y recuperación de su buen nombre y prestigio, entre otras cosas. El Estado deberá adoptar medidas de compensación económica y satisfacción, significa eso. Vamos con la nota 19. ¿Quiénes son los convocados por la Procuraduría? Mario Tadic, cochabambino él, nacido
en Cochabamba con nacionalidad croata y chileno, denunció torturas al momento de ser detenido. Nosotros fuimos de los primeros en recibir una carta de puño y letra donde nos explica absolutamente todo. Él tuvo una conversación con Melvi que fue simplemente grabada en audio porque era imposible hacerle una nota, y ella se sentó detrás de él y él contaba desde atrás. Fue toda una odisea porque fue a los pocos meses. Vamos con la próxima. El Otto Azó, sobreviviente del Hotel Las Américas, experto en informática, denunció tortura al momento de su detención. Tortura que se ha probado y está en el cuaderno de la CIDH en el informe. Dale. Juan Carlos Guedes, todos lo vimos torturado. Todos lo vimos torturado en el traslado. ¿Se acuerdan cómo le vendaron los ojos? Y fue terrible verlo, Juan Carlos Guedes. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en Historias de Gente como Uno y hablamos sobre todo aquello que había ocurrido. Vamos con Alcides Mendoza. Lo arrestó en abril del 2009 para trasladarlo a La Paz. Estuvo casi 10 años detenido. La pasó mal, véanlo, está saliendo con muletas. Él no tenía muletas cuando entró a la cárcel por un caso en el que no cometió delito. Y está el caso de Michel Dwyer, ejecutado con balas explosivas cuando estaba arrodillado. Fue una ejecución sumaria y la familia de Michel Dwyer no va a venir a sentarse a conversar con Wilfredo Chávez, que fue ministro de gobierno y que en esa condición pretende ahora como procurador venir a conversar con vos cuando él fue parte de lo que defendía la tortura que se cometió. Este país es así, pero no todo se acepta, ¿no es cierto, Gary Prado? La CIDH tiene una flexibilidad muy notoria en cuestión de plazos. Sus plazos nunca son tan perentorios. Otorga ampliaciones a solicitud de una de las partes. Esta reunión que se iba a realizar ayer ya había sido producto de una ampliación, o sea que es probable que haya una segunda. Y la excusa para buscar la segunda va a ser que la carta de invitación a una de las víctimas se hizo pública. Ese fue el motivo por el cual ayer suspendieron la reunión. El argumento, la justificación para suspender la reunión. Ese es el mecanismo. Ahora, ¿cómo es posible llegar a una conciliación? Bueno, en la vida es posible llegar a conciliaciones. En la CIDH existe lo que se llama soluciones amistosas. Y muchas de las peticiones que llegan a nivel de informe de fondo como la actual tienen soluciones por esa vía. Llega un momento en que las partes concilian, solicitan inclusive a la CIDH una supervisión del proceso de solución amistosa, e inclusive se conforman tribunales ad hoc para establecer las reparaciones. O sea, para que las reparaciones no sean fruto de una negociación, se puede solicitar la conformación de un tribunal ad hoc que hace la valoración de los daños, etcétera, y resuelve una compensación. Entonces hay esa posibilidad. Es una práctica común en este tipo de peticiones o denuncias ante la CIDH. Esta figura del procurador, que en su momento fue parte acusador también de este proceso y ahora es como que el negociador, ¿cómo se puede lograr esto, digamos, con alguien que acusó y que ahora le toca negociar, digamos? Primero, que la posición del abogado Wilfredo Chávez como procurador del Estado no es casual. Debe haber sido uno de los primeros pedidos de Evo Morales al presidente Arce. ¿Por qué? Porque está ahí para defenderlo. O sea, es su abogado personal, fue su ministro de gobierno, ahora es jefe de la hija de Evo Morales que trabaja en la Procuraduría, o sea, el vínculo está más que probado. Entonces, obviamente no es ético, ¿no? Pero ¿qué le podemos pedir de ética a la gente en más? Pues no conocen esos valores. Pero lo evidente es eso. Si yo fuera el abogado de estas 5 víctimas
y me dijeran, se lo cita a una conciliación, les diría, no, yo no tengo nada que conciliar con uno de los verdugos. No puedes pues sentarte a conciliar con el verdugo. Que venga otra persona, ¿no es verdad? O sea, tendría que excusarse de ser procurador, o sea, renunciar, hacerse a un lado, porque no puede estar en sus manos la gestión de conciliación si él es responsable de las violaciones, corresponsable, ¿no? Junto con Evo Morales, García Linera y de ahí para abajo. Entonces, todos los que fueron ministros de gobierno han manipulado la justicia, a los fiscales, a la policía en este proceso. Todos, todos, o sea, desde Alfredo Rada hasta Carlos Romero. Entonces, obviamente no puede ser parte de una gestión de conciliación o solución amistosa. Como que no hay nadie más al frente para poder hacerlo. Es decir, obligadamente se lo tiene que aceptar como un negociador. Pues, no hay negociación entonces. Pues, si el Estado boliviano insiste en mantener a este sujeto ahí, entonces no hay negociación. Listo, vamos a juicio nomás. Ahora le consulto, el abogado de la paz, el señor Gerardo, decía, ya está en otra etapa, ya la conciliación no da porque se cumplieron los plazos. ¿Es así? ¿Se tiene que dar vuelta a la página y continuar con este proceso, digamos? Formalmente no. O sea, formalmente puede haber conciliación hasta antes que se inicie el proceso. Es una cuestión de voluntad de partes. Pero lo que está demostrando el Estado boliviano es una acción tardía y maliciosa. Porque no podés buscar a la gente cuando ya has pedido una ampliación y estás al borde de que se te venza para decirle, a ver, sentémonos a discutir este tema. O sea, si hubiera voluntad, lo hubieran hecho pues en julio del año pasado cuando los notificaron, ¿no es verdad? Entonces, obviamente no hay voluntad. ¿Y por qué no hay voluntad? Porque está Wilfredo Chávez, él es el responsable. Entonces, no hay, no hay una normativa que precluya la solución amistosa. La solución amistosa se puede dar, inclusive estando el juicio ya iniciado. O sea. Pero el tema es la voluntad de las partes. Seguramente el abogado y las personas que son víctimas habrán estado esperando, pues, ¿no? Y como ya pasó tanto tiempo, y ahora que el Estado va a solicitar una ampliación, ellos podrán pedir que no se la den y que esto vaya de una vez a juicio. Me parece la posición más correcta. Se habla de 4 puntos, de los cuales el tema de lo que es el tratamiento psicológico, el tema de la compensación, digamos, son parte de lo que está allí. Esto es lo que se puede cumplir. ¿Qué pasa con los otros, digamos, con los otros puntos? No conozco de cumplimientos parciales, digamos, de las recomendaciones. O se cumplen o no se cumplen. No es voy a cumplir esta y estas otras las ignoro. No existe eso, ¿verdad? Las 4 recomendaciones son puntuales. Con relación a las víctimas, puntualmente, reparación material e inmaterial y tratamientos médicos si ameritan. Y respecto de los victimarios, o sea, los responsables, inicio de investigaciones, procesos sin ningún tipo de excusas y en un plazo razonablemente para realizarlo, y educación a los jueces, fiscales y policías para que no se repitan este tipo de acciones. Pero fíjense usted, a Juan Carlos Guedes, ¿cómo lo detienen? Él iba en su vehículo, le disparan con armas de fuego de uso militar que tenía la UTARC, ese organismo policial especializado, lo emboscan, lo detienen, lo bajan del auto a golpes, lo tiran al suelo, lo encapuchan y se lo llevan. Y agreden también a su señora esposa que estaba junto con él. ¿Acaso no es lo mismo que le hicieron al gobernador Camacho? Exactamente el mismo tipo de operativo. Entonces, 13 años después, o 14 años después, el Estado boliviano, a través de gobiernos del movimiento del socialismo, está repitiendo las prácticas violatorias de derechos humanos por las que ya está por ser llevado a juicio. Sí. ¿Qué falta? Otro asalto tipo Telas Américas, que se maten otra gente. O sea, están actuando igual. No hay voluntad mínima de reconocer la vigencia de los derechos humanos en Bolivia y respetarlos. Para nada. Otro de los puntos es, como usted lo manifestaba, establecer la investigación de los responsables de los hechos. ¿Cree que se pueda dar con ello, digamos, que se pueda tener así como que estos son los intelectuales, estos son los operadores, digamos, o estamos lejos de esto? Lo dudo con el gobierno actual, con la Fiscalía General del Estado actual, lo dudo, porque ya tendría que haberlo hecho, pues, ¿no? Si hubiera la voluntad, recibieron esto en julio del año pasado, dicen ellos, aunque en realidad fue en diciembre del año pasado.
del anteaño pasado. Y no activaron nada hasta la fecha. Eso de que levantaron, desarchivaron la denuncia de Mario Tadic es otra muestra de la mala fe con la que actúa la Procuraduría. En la nota que les pasan de invitación a la reunión les dicen: se ha desarchivado la denuncia por torturas que sentó Mario Tadic en Santa Cruz el año 2019. Eso es mentira. Mario Tadic sentó una denuncia el año 2009 en La Paz. Una Procuraduría General del Estado no se puede equivocar pues de esa manera. Otro año, otro lugar. No, o sea, ya es mucho error como para que sea admisible. Entonces ahí hay nomás mala fe. Están rebuscando y buscando la forma de desviar la atención y de no ir a la investigación. Además, la tortura de Mario Tadic es uno solo de los delitos que se cometió contra estas personas. Pero el asesinato de Michael Dwyer, que en términos de gravedad es el más grave de los delitos, ¿por qué no lo están investigando? ¿Ah? Ellos van a seguir con la teoría de que Rocha y los extranjeros metieron bala a la policía cuando sabían que iban a ser aprendidos y como resultado de ese enfrentamiento murieron, cuando todos sabemos que eso es mentira y está probado en las pericias balísticas y está probado en la autopsia que los redujeron primero y los mataron después. Entonces, no hay voluntad mínima de llevar adelante los procesos penales. La verdad que conmueve la claridad con la que habla Gary Julio Alberto Prado Araúz. Y uno se pregunta, 13 años después, el mismo asalto a Guedes lo hacen con Luis Fernando Camacho. Exactamente igual. Pero claro, hay un común denominador entre los dos. El famoso capitán Andrade, que hoy día debe ser mayor, ¿no? Pero es el famoso capitán Andrade que hoy debe ser mayor de policía. Él estuvo hace 13 años y estuvo hace... ¿cuántos días? Ahorita le voy a decir, para no pelarle. 13 días de la detención y secuestro de Luis Fernando Camacho. Por eso no quieren hablar, por eso no quieren conciliar. Porque el punto 2, yo sé que es un riesgo hablar de lo que estoy hablando y decir lo que voy a decir, pero no importa, porque lo que yo hago es periodismo y el día que me autocensure porque me dio miedito, ese día cuelgo los botines con el montón de, como me dijo, ¿quién fue el que me dijo que los premios no son para tenerlos ahí afuera tirados? No, es que no tengo campo y los tengo en un sillón, es verdad. Los guardo los premios y me retiro, pero no lo voy a hacer. Disponer las medidas de detención, no. 3. Iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto a graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Al tratarse de violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal. Además, deberá cumplir los parámetros, los protocolos, etcétera, etcétera y más, etcétera. Les pido un corte porque cuando volvamos les voy a demostrar que 13 años después el gobierno está haciendo exactamente lo mismo con el caso de Luis Fernando Camacho. Vamos al corte. Movete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontrarnos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al Contact Center 817-5200. Yamaha revoluciona tu vida.